aquí tu doctora favorita, con un vídeo muy interesante, porque me he animado a hacer algo que me habéis pedido desde hace muchísimos años, que antes no podía hacer porque cada vez que lo hice, pero no tenía medios para subirlo, y a día de hoy con Instagram, con YouTube y con de todo, ya sí puedo. Entonces hoy os vengo a hablar de lo que más me solicitáis, siendo yo médico integrativo, que es médico convencional, y médico chino, que es que os explique cómo funciona la medicina china, lo cual es siempre un reto, porque vosotros sabéis un par de cosas, el tema del yin y el yang, el tema de que hay meridianos sobre los que aplicamos unas agujas de acupuntura que van a esos puntitos, y que, por cierto, para que le perdáis el miedo, las agujas de acupuntura son más finas que un cabello. Normalmente ni las notamos entrar en la piel, ¿vale? De hecho, son tan finas que no suelen ni producir un puntito de sangrado en la piel. O sea que pensar que, claro, pensamos en agujas y pensamos en las agujas que utilizamos en medicina más convencional para meter sustancias como drogas en el cuerpo, con sus efectos, o para sacar sangre, líquido de algún tipo del cuerpo por lo que sea, ¿no? Entonces, esas agujas de la medicina convencional necesitan un diámetro interno, ¿vale? Como una pajita, tienen que tener lugar en su interior para que transcurra un líquido del que sea. Las agujas de acupuntura no tienen nada por... O sea, son finísimas, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a contaros hoy un poquito? Es lo que suelo contar en los cursos y en los talleres, pero resumido para que sea un teaser, una forma de que queráis venir también a mis talleres, donde encima lo vemos como más práctico y más experiencial, lo experimentamos mejor, ¿de acuerdo? Pero espero poder al menos aclarar algunas dudas. Entonces, lo más importante de la medicina china es que estudiamos muchísimos años, ¿de acuerdo? La carrera son 6 años, luego te especializas en acupuntura, en moxibustión, en tuina, en ventosas, en fitoterapia china. Cada rama de la medicina china, digamos, es generalista, va a tratar prácticamente todas las patologías del cuerpo, pero uno se especializa en un tipo de tratamiento o en otro. Cuando somos los occidentales los que hemos estudiado, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, como médico, que yo me hice un máster de 2 años en la Universidad de Santiago de Compostela, y luego me hice un internship, un intensivo en los hospitales en China, ¿vale? Que eso lo hacemos los médicos mucho por todos los lados. Bueno, pues yo me especialicé en todo, excepto en fitoterapia china, porque yo ya usaba la fitoterapia occidental y en su momento preferí no hacerme la picha un lío. Con lo cual, os cuento las 3 cosas más importantes de la medicina china. Para lo cual incluso estudiamos filosofía china oriental, porque además la filosofía es muy diferente en Oriente que en Occidente. En Occidente, que a mí siempre me encantó, partimos de que si el ser humano existe, todo lo demás es, y entonces tiene que haber algo de conexión entre ello. En Oriente la filosofía parte de que el universo existe, el universo es, luego todos los demás componentes dentro del universo obedeceremos leyes muy similares al resto del universo. ¡Pum! ¿Vale? Eso es ya el primer descuadre. Entonces estudiamos hasta filosofía. En mi caso he estudiado también chino, porque para entender los nombres de las patologías y de los puntos de la acupuntura, etc., es súper guay entenderlo en chino, porque tienen un gran significado metafórico, filosófico, que te da muchas luces acerca de lo que vas a estar haciendo, trabajando con cada punto, ¿de acuerdo? Pero para súper mega resumirlos, hay 3 cosas principales. La teoría del yin y el yang, ¿vale? Que eso es ese simbolito que tanta gente se ha tatuado, que es blanco y negro. Tiene siempre, justo yo no lo tengo por aquí, sí que lo tengo por aquí, el símbolo de la medicina china. Tengo este de Armiche, de un artista del Camino de Santiago, que lo ha hecho con arena colorada, ¿vale? Entonces el síndrome del yin y el yang es básicamente que siempre que hay algo, que el mundo está dividido en 2 cualidades principales. 2 cualidades principales, el yin y el yang, y que juntas conforman esa totalidad
de los elementos del mundo. Yo lo comparo un poquito a que un ciclo diurno, digamos de 24 horas, tiene una parte de día, una parte yang, y una parte de noche, la parte yin. Ambas son súper importantes para que la otra ocurra, es decir, una no sucede sin la otra, ¿vale? Una, de hecho, sigue a la otra. Pero a la vez ambas son contrarias entre sí. El día es opuesto a la noche. Durante el día el agua se evapora, hace calor, las cosas, digamos, suben, y durante la noche hace más frío, las cosas se condensan y bajan, ¿de acuerdo? Son un poco las cualidades del yin y del yang, sin el cual uno no existe, el otro no existe, ¿vale? Entonces, tenemos que hay dentro del yin, que solemos representarlo con el negro, hay algo de yang, y dentro del yang, que solemos ponerlo como el color clarito, hay algo de yin. Por eso son los puntitos ahí dentro, ¿vale? Entonces, al final, ¿eso qué nos hace? Un ciclo completo de energía. Un ciclo completo de energía medida en términos de la medicina china, que es más yin o más yang, porque todo es yin o yang, solo depende de con qué lo compares, ¿vale? Entonces, las mujeres somos un poquito más yin que los hombres. El día es un poquito más yang que la noche. Y así sucesivamente. El agua congelada es un poquito más yin que el agua líquida, porque pesa más, se cae más, ¿no? El agua evaporada es más yang que el agua sin evaporar, o sea, el agua corriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí para que lo vayáis viendo. Entonces, el yin y el yang, inseparables entre sí, uno forma, como en mis manos, parte del otro, uno sigue al otro, pero son opuestos y son complementarios, ¿vale? Y todo en este mundo es más yin o más yang según con qué lo compares. Eso es lo primero más importante de la acupuntura, de la medicina china, perdón. Lo segundo más importante de la medicina china es la teoría de los 5 elementos. Justo como en el macrocosmos, nuestro pequeño cosmos o cosmos interno está compuesto por los mismos elementos que un plátano, que un árbol, que un pajarito o que mi perro Tarzán, ¿de acuerdo? Todo en la Tierra está compuesto por los mismos elementos y en medicina china usamos metafóricamente 5 elementos. Y digo metafóricamente porque esto es solo para que nos entendamos entre usuarios, ¿de acuerdo? Entre practicantes o entre personas que no tenemos ni idea de la vida, de la medicina china. Hasta un niño lo podría entender, ¿vale? Que yo aquí siempre me río porque el mecanismo sodio-potasio o de la sinapsis o de lo que sea de las células, el potencial de acción, no lo puede entender cualquiera, eso sí que hay que imaginarlo porque no lo puedes ver en ningún lugar, ¿vale? Porque a veces la gente me dice, ay, mucho imaginas tú con la medicina china. No, mucho he tenido que imaginar estudiando medicina convencional, porque la medicina china lo puedo ver todos los días, sobre todo ahora que vivo en el campo. Vale, 5 elementos, igual que en la Tierra, ¿vale? El primer elemento que voy a nombrar es con el que más nacemos, digamos, el que nos dan heredado en nuestra genética, nuestros padres o predecesores, ¿de acuerdo? El agua. Somos un gran porcentaje de agua en el cuerpo en el momento de nacer, hasta más de un 90% agua, ¿de acuerdo? Entonces, el agua es el elemento más importante de todos. O el primero, ¿de acuerdo? Sin agua en la Tierra no hay nada tampoco, no hay vida. Lo que surgió la vida en la Tierra fue gracias al agua. Los chinos ya lo sabían hace 6.000 años, nosotros lo hemos descubierto hace algunos milenios, ¿de acuerdo? Agua. El agua la representamos con algunos órganos que también, o estructuras corporales, que dan precisamente esa solidez o esa base, como por ejemplo los huesos, las articulaciones, ¿vale? Y luego lo asociamos a órganos como los riñones y la vejiga urinaria. Tiene su lógica, tiene su sentido. Hay otras cosas más raras que están asociadas al elemento agua, como puede ser el sabor salado, el norte como punto cardinal, el miedo, el invierno, la audición, ¿vale? El color negro, cantar, porque cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Cantamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí vamos viendo cositas que nosotros calificamos como del elemento agua.
Cuando tú tienes mucha agua y la echas sobre la superficie terráquea, ¿qué surge? El siguiente elemento, que es la madera. Nosotros llamamos madera a muchas cosas también, pero lo más importante es las cualidades que representa la madera, ¿vale? La madera es esa cosa que es súper dura, pero muy flexible y tiende a ir hacia arriba. Tiene una iniciativa muy alta para crecer, ¿vale? Cosas en el cuerpo que son madera son el hígado y la vesícula biliar, pero también los ojos, los tendones, el enfado es muy madera, ¿vale? Tenemos el sabor ácido, ¿vale? Tenemos las llamadas, ¡ah! ¿Vale? La primavera es muy madera, ¿vale? Es madera la primavera, que es la sangre altera y se nos sube la bilirrubina, ¿vale? El tema de me pones del hígado, es que en primavera no sé cuántos, ¿vale? Todo eso es muy madera, que nosotros decimos en medicina china, ¿vale? Cuando tú tienes agua y riegas, consigues plantas que son madera, y cuando tú tienes mucha madera, ¿qué es lo que puedes hacer? Leña al fuego, ¿vale? Entonces el siguiente elemento, el tercero de nuestra rueda de 5 elementos, es el fuego. El fuego todos lo reconocemos, tiene una rápida acción, una rápida expansión, es lo más yang del cuerpo, del mundo, del universo, ¿vale? Es lo que más tiende a ir hacia arriba y está relacionado con muchas cosas en el cuerpo también, con la alegría y la ilusión, pero también, por supuesto, con el corazón y algo un poco más curioso de entender, que no os voy a explicar hoy en un vídeo tan corto, pero con el intestino delgado, ¿de acuerdo? Está relacionado con el color rojo o púrpuras, con la risa, está relacionado con el verano, con la alegría, con la motivación en la vida, con la lengua, está relacionado con el sur magnético de la Tierra, ¿vale? Con el sabor amargo, tiene muchas cosas que así luego entendéis qué os voy a contar, ¿vale? Entonces, estamos viendo que el primero es el agua, que el agua es la madre de la madera, ¿vale? Porque cuanto más agua, más madera. La madera es el segundo elemento, que es la madre del fuego, porque con madera hacemos fuego, ¿vale? Después del fuego lo que queda son las ascuas, que son las cenizas, que es tierra, ¿vale? Es del elemento tierra. Entonces ahí vamos a ver todo eso que genera la superficie terrestre, lo que es tierra, ¿vale? Y la tierra es la base de cómo sería una madre o una cocina en la casa. Es algo sin lo cual los demás tampoco nos sostenemos, ¿vale? Estaríamos en el aire. Entonces la tierra es como el centro, el equilibrio, el punto medio de los 5 elementos. Súper importante porque está relacionado con el bazo páncreas y con el estómago, ¿vale? Es esa cocina interna del organismo. Está relacionado con muchas cosas como la carnaca, los músculos en sí, nuestra fuerza más muscular. Está relacionada con el final del verano en cuanto a estaciones, con el centro magnético de la Tierra en cuanto a polo. Está relacionado con humedad o la generación, acumulación de flemas y humedades, está relacionado con las rumiaciones o estar todo el día pensando, o la niebla mental, ¿vale? Está relacionado con muchos sistemas, pero sobre todo con la digestión de las cosas en esta vida y con ese sostén que nos da la nutrición, ¿de acuerdo? Y después de la tierra, lo que encontramos si escarbamos adentro de la tierra, en tierra que lleva mucho tiempo siendo tierra, son las rocas y los minerales, el elemento del metal, ¿de acuerdo? El elemento del metal que corresponde a, en medicina china, al pulmón, al intestino grueso, a las mucosas internas, a la piel o mucosa externa, ¿vale? Entonces está relacionado con las barreras, el metal como metafóricamente entendido como ese sable, esa espada que corta con todo por lo sano, ¿de acuerdo? Entonces ese metal está relacionado también con otras cosas como los picantes, los colores blancos, con tu nariz, como decía, con la piel,
con el cabello, con el sistema inmunológico, está relacionándose o lo metemos en la esfera de la melancolía o la tristeza, que puede ser sana o insana, por supuesto, como todo, está relacionado con el otoño, con la sequedad, porque en China el otoño es muy seco, ¿vale? Y de hecho en el comienzo del otoño es cuando empezamos con, bueno, cositas, ¿no? Vale. Entonces, bueno, con llorar, por ejemplo, el llanto, ¿vale? Entonces, ahí vamos viendo muchas cositas. Y luego, por supuesto, cuando vamos escarbando en una cueva mineral, ¿qué hay dentro de las cuevas? ¿Qué se almacena dentro de las cuevas, manantiales, minas y demás? Agua. Volvemos otra vez al elemento número 1, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el agua es la madre de la madera es la madre del fuego, el fuego es la madre de la tierra y la tierra es la madre del metal y el metal cierra el ciclo siendo la madre del agua. Siempre que hay una madre que genera más hijos, ¿de acuerdo? Más agua genera más madera genera más fuego, so on. Siempre hay una abuela. ¿Y qué hacen las abuelas? Lo contrario, ¿vale? Entonces, el ciclo de generación, que es de madre a hijo, en la madre genera hijo. El ciclo de abuela lo que hace es control, ¿de acuerdo? Frena. Entonces, si el agua es la madre de la madera y la madera es la madre del fuego, el agua es la abuela del fuego. ¿Qué hace el agua al fuego? Caput, lo elimina, ¿vale? Si el fuego es la madre de la tierra y la tierra es la madre del metal, ¿qué hace el fuego al metal? Lo funde. Que si el metal es la madre del agua y el agua la madre de la madera, ¿qué hace el metal a la madera? La corta. Y así, ¿de acuerdo? Entonces nosotros esto lo usamos muchísimo en medicina china para nutrición, deporte, estilo de vida, acupuntura, masajes, flores de Bach o todo lo que te puedas imaginar. Nosotros lo vamos a relacionar con esto. De una forma un poco menos metafórica que lo que yo os estoy contando para que me entendáis, pero súper útil. Entonces yo, por ejemplo, ¿por qué nos dicen siempre que los amargos le van bien al hígado? Porque el amargo es el sabor que estimula el fuego. Y el fuego es el hijo de la madera. Y una manera de controlar a la madera en este caso, es favoreciendo el hijo. Entonces yo puedo o usar a la abuela, es decir, favorecer el metal para que el metal corte la madera, o puedo usar algo del hijo para que también el hijo controle a la madre. Cuantos más hijos, menos madre activa, ¿vale? Entonces, en los amargos, que es el sabor del hijo de la madera, o sea, del fuego, los amargos controlan el elemento madera. O un chiste, una risa, una gracia, te puede evitar un enfado o sacar de un enfado, ¿vale? O algo muy triste, ¿vale? El elemento metal tiene la tristeza, la melancolía, algo muy triste que te suceda de repente te puede quitar un enfado. Luego te puede generar otro diferente, ¿no? Pero bueno, es para que veáis un poquito, ¿de acuerdo? ¿Cómo va? O a nivel nutricional, si yo quiero estimular mi digestión, puedo usar cosas que sean estimulantes del propio elemento, de la tierra en este caso, o de su madre, y voy a disminuir todo aquello que favorezca su hijo o su abuela. ¡Pum! ¿Vale? Solo os lo cuento hasta ahí para que no se sature mucho el vídeo y no enrollarme yo 7 veces, pero suele haber circulitos pentágonos en los que vemos el ciclo de generación de madres a hijos y el ciclo de control que hace como una estrella de David en el centro del círculo, y eso es lo de abuela a hijo y eso es el ciclo de control, ¿vale? Pues tenemos el yin y el yang, tenemos los 5 elementos y luego tenemos cómo trabajamos nosotros con los puntos de acupuntura, la acupuntura, las plantas y todo lo demás, que es súper interesante porque nos habréis visto monigotes de estos a casi todos, ¿vale? Y ahí veis que hay muchísimos puntos, ¿vale? No están todos puestos, hay 12 meridianos principales más 8 adjuntos, digamos. Y cientos de puntos por todo el cuerpo, ¿vale?
Esos puntos también tienen sus cualidades, más yin, más yang, más madera, menos madera, más fuego, más elementos, etcétera, ¿vale? Entonces cada uno va a tener como combinaciones prácticamente infinitas. Entonces nosotros tenemos que saber mucho de anatomía convencional y china para saber perfectamente ante cada síntoma qué le pasa a ese paciente, es decir, esos síntomas, a qué cuadro, complejo, síndrome, enfermedad, etiqueta responden, ¿vale? Y normalmente además, como nosotros en una historia clínica inicial preguntamos sobre todos estos elementos, por eso tardamos unos 90 minutos en hacer una primera historia clínica y no 5 minutos ni 10, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a preguntarte sobre tu problema por el que acudes, pero sobre todos los demás síntomas que lo acompañan. En esto es parecida a la homeopatía, por ejemplo, a la medicina homeopática. Vamos a tener historias clínicas muy largas y vamos a preguntar muchísimas cosas, qué lo desencadena, cuáles son tus impresiones, cuándo mejora, cuándo empeora, mil cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso nos está haciendo un cuadro general de ti y de tu patología, para entender no solo tu síntoma, sino la raíz o lo causante de tu síntoma o síntomas. Y como digo, siempre va a haber efectos secundarios que vayamos a ir haciendo beneficiosos para otras cosas que hemos ido preguntando que no eran tu motivo original de consulta, pero que surgen, salen y no son normales. Para ti son comunes o habituales, pero no son signos normales que nosotros tengamos que permitir dejar en el cuerpo porque en un futuro te podrían estar haciendo daño, con lo cual es una medicina muy preventiva. ¿Vale? Entonces vamos a usar principalmente la acupuntura. ¿Por qué? Porque es lo más rápido. La eficacia y velocidad de actuación de la acupuntura es brutal. De hecho, yo cuando todavía trabajaba en el hospital, en la sanidad pública, como médico más convencional de salud laboral, y ya había empezado a estudiar medicina china, yo les dije, oye, vamos a empezar a usarla en urgencias. Pero como no estaban protocolos, pues no me dejaron. Pero yo lo he comprobado después en mi clínica privada que, yo qué sé, un cólico nefrítico, tardas 20 minutos en quitarle el dolor con acupuntura o 15-20 minutos frente a las 4 o 6 horas de analgesia que se requiere en medicina convencional, ¿de acuerdo? Entonces hay cosas para las que es muchísimo más rápido y a veces con una sola aguja ya estamos desbloqueando el dolor en el meridiano entero, porque tú imagínate que tienes un dolor de un cólico biliar y te duele toda esta zona o el hemiabdomen superior, ¿vale? Te has puesto amarillo incluso o estás vomitando, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues nosotros vamos a coger este meridiano que viene por aquí, que gira por acá, que baja todo por aquí, ¿vale? Y al final de todo en el pie te vamos a poner un puntito que abre ese meridiano y sale tu dolor. Si tu vesícula se tenía que operar, va a seguir teniendo que operarse. Pero al menos tú no estás ni polimedicado ni poliintoxicado. Estás libre de dolor con una vida relativamente normal en 20 minutos. ¿Vale? Entonces, esas son las grandes diferencias de la medicina china con respecto a la medicina convencional. ¿Vale? Se hace mucho más complejo. De hecho, si no, no se estudiaba en 6 años. Pero esto es como in a nutshell, en una pequeña nuez. Es una cápsula de información que os regalo porque surge muchísimo estas dudas. A mí este me gusta mucho, sé que está en inglés, pero si os apuntáis a un curso conmigo de medicina china para el día a día, los tendremos en español. Espero no haberme olvidado nada, importante al menos. Como digo, es para tratamientos agudos, tratamientos crónicos, para tratamientos cosas que ya tienes un diagnóstico, o tratamiento de cosas que todavía no sabes nada, o los médicos te dicen que no ven nada, o que todavía no saben nada, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues está súper recomendado usar la medicina china. Yo como médico convencional además hay muchas cosas que os puedo ayudar desde bueno, pues integrar, ¿no? Y usar determinados estiramientos, determinados ejercicios respiratorios, sobre todo con la alimentación va a ser súper importante favorecer esos elementos que vemos que están
por debajo de su función o por encima de su función, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros cuando hacemos, por ejemplo, un diagnóstico, pues yo qué sé, vamos a decir un esguince de tobillo, ¿vale? Hay gente que yo le puedo que viene con unos síntomas, con su esguince de tobillo, y yo le diagnostico de Ganschwedger, ¿vale? Que es como un estancamiento de sangre en el meridiano de hígado, ¿vale? Pero a otra persona le puedo diagnosticar según sus síntomas con el mismo esguince de tobillo, o sea, igual, mismo motivo de consulta, esguince de tobillo. Yo a lo mejor le diagnostico de un Dan Chishu, una insuficiencia de chi de la vesícula biliar, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces el tratamiento va a ser diferente en la misma patología en diferentes pacientes. Pasa lo mismo con una diabetes, ¿vale? Hay gente que viene con una diabetes y en la historia clínica lo que surge de diagnóstico es un pichishu, ¿vale? Una insuficiencia de chi de bazo, o hay gente que tiene un pishin, una insuficiencia de sangre de bazo corazón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el tratamiento va a ser diferente. Y ahí está el éxito rotundo de la medicina china, que es que individualiza el diagnóstico y el tratamiento ante patologías similares, que en la medicina convencional se tratan exactamente igual para todos, con lo cual hay mucha gente que la va muy bien y hay mucha gente que no le va tan bien. Y ahí estamos nosotros los médicos apoyando desde estas otras disciplinas que para muchos son complemento y para muchos, o alternativa, para muchos son pues nuestra primera opción, porque excepto en superurgencias como un accidente de tráfico y cosas así, normalmente podemos atender casos agudos, ¿de acuerdo? Así que nada, con esto y un bizcocho os dejo con esta información que espero que haya sido útil sobre la medicina china y sus principios más fundamentales y básicos. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Sightseeing! ¡Sightseeing!